Buen día. Bueno, voy a hablar sobre el desarrollo de tecnología química de optimización para el tratamiento de efluentes de la industria alimenticia. La industria alimenticia, los efluentes, los generan procesos productivos, refinería, manufactura, servicios, limpieza, periféricos, auxiliares, purga de caldera, rechazo de ósmosis. Y en esta introducción que voy a hacer, voy a pasar sobre las partes técnicas de forma muy general, ¿no? Estos efluentes que se generan en las industrias, en los diversos rubros de la industria, dependiendo de la procedencia y de cómo estén canalizados, van a tener una complejidad mayor o menor en cuanto a su contaminación. Tanto así va a ser mayor o menor la complejidad de los métodos, de las tecnologías, los procesos que van a ser necesarios para depurar esos efluentes. Bueno, voy a tomar una analogía para hacerlo más sencillo en cuanto a la contaminación, que es la analogía de cómo identificamos a los compuestos de la materia. Los efluentes, su contaminación, va a estar en suspensión, o sea, suspendida, por ejemplo, gránulos muy pequeños en agua, harina en agua, y ese tipo de contaminación es una de ellas. La otra es la de estar disuelto o en disolución, azúcar en agua es un ejemplo, y la combinación de ambas. Para cada una de estas condiciones de contaminantes, que tendrán una de biotal, una de cuotal, aceites en tal concentración, va a haber también tecnologías y procesos. Para el caso de las que están en suspensión, tendremos de la separación, tratamientos físico-químicos para separación de la interfase sólido-líquido. En este caso serán tratamientos físico-químicos como coagulación-floculación para decantación, flotación y filtración. Para el caso de la contaminación disuelta, tendremos métodos por membrana, como la ósmosis, por ejemplo, la ultrafiltración, para cuando la procedencia, para los casos en que la procedencia sea inorgánica. Para los casos en que es orgánica la procedencia, y tenemos esta contaminación disuelta, tendremos métodos de oxidación química o oxidación biológica. Esto es para abatir, para volver insoluble como materia celular esa contaminación que necesitamos abatir, que suele estar soluble. Bueno, voy a pasar por arriba también de forma muy general a los procesos más importantes en cuanto a el tratamiento de efluentes y la optimización en cuanto a la tecnología química. Tendremos procesos de coagulación, floculación, para la decantación. Básicamente son aquellos que van a tener que se van a implementar para arrastrar o sacar de la interfase líquida aquellas partículas que están suspendidas, coloides muy finos, algunos que generan coloración y generan turbidez. Por acá abajo tenemos un croquis muy general donde ingresa, esto es un tratamiento físico-químico con un coagulante y un floculante, y la decantación o sedimentación. Ingresa un flash mic, una mezcla rápida, se agrega un coagulante, un floculante, mezclas, acá se ralentiza, se genera lo que se llama agregación del flóculo, que es cuando el flóculo toma un tamaño mayor y el líquido intersticial lo podemos ver que se va clarificando, volviendo translúcido, transparente. Esa mezcla, ya medianamente separada, en floculación, ingresa lentamente a la parte del sedimentador, donde el lodo irá al fondo, el líquido tratado seguirá en la parte superior hacia la salida u otro tratamiento. Bueno, acá hay ejemplos en la industria alimenticia, en las empresas más chicas suele haber este tipo de cámaras, que son los decantadores estáticos. Esto es un físico-químico que es también elevado. Son ejemplos de una de las plantas hechas. Recuerdo, siguiendo con la contaminación y suspensión, hay sistemas en flotación, el DAF, el IAF, generadores, que básicamente en el DAF, en esto mis compañeros van a entrar en estos temas, van a entrar ellos, así que también lo voy a pasar muy de forma general. Se inyecta micro burbujas de aire que propenden a que las grasas o las partículas finas, o las que tengan condición de densidad o de afinidad o de tensión superficial, vayan hacia la superficie. Normalmente un raspador o un skimmer va arrastrando esa grasa, ese aceite
y esos flóculos sobre el nadante, bueno, y el líquido continúa camino hacia otro tratamiento normalmente. En realidad es similar, solo que hay aeradores que lo que hacen es inyectar el aire requerido para el mismo proceso de flotación. Por acá tenemos un ejemplo de una alimenticia, una planta en Córdoba, en este caso es un DAF, con los procesos que comentaba recién, en este caso es un IA. Acá vemos con una foto superficial de cómo es raspado, corrido, digamos, el lodo formado en superficie. Siguiendo con este tipo de separaciones y métodos, filtraciones con zarandas, parabólicos, cribas. Básicamente están a la entrada, suele estar de los procesos o ni bien empezado la parte de bombeo. Ya en la parte de la contaminación que comentábamos antes, en disolución, disuelta, para remover esa DBO soluble, esa DBO soluble, esas aceites y grasas que no pueden ser abatidos por procesos físico-químicos como los anteriormente comentados. Tenemos la oxidación biológica. Acá tenemos, esto es un reactor biológico, este es un sedimentador circular, donde el raspador, si bien una raspadora en superficie, es para solvente muy fino, el importante está abajo, que es el que conecta hacia una tolva que extrae el lodo biológico, las bacterias que están allí depositadas. Que las bacterias en este caso no es que son extraídas nada más, sino que normalmente vuelven en recirculación al reactor biológico, bueno, por acá entran en un periodo de, llamamos en jerga de hambruna, porque a la entrada en el reactor están esperando alimentarse. El efluente es el alimento, ellos son los comensales, digamos, las bacterias, el consorcio bacteriano, y luego cuando ingresan acá ya no tienen el aire para respiración metabólica y empiezan a nutrirse entre ellas porque ya no hay más alimento. Entonces, están hambriadas, vuelven al sistema. Cuando el régimen hace que haya demasiado sólido, demasiada cantidad de SCT y SCB, demasiada biomasa, es que se hace la descarga, lo que se llaman las purgas, que es el lodo descarte. Por acá tenemos una planta modular, también biológica, ahí está todo en uno. Acá hay otra modular horizontal. Esto es exactamente lo mismo, está compartimentado, suelen tener una parte de digestor, una parte de cámara de agregación, un sedimentador, esta parte de un cobertizo o techo. Comentaba también sobre la oxidación química. Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, de este croquis. Esto es un sistema de tratamiento de lodos activados con un componente graso de la industria, este es un frigorífico. ¿Qué pasa? Hay una restricción de espacio y de budget, de presupuesto, entonces lo que se buscó es una alternativa sin ampliar la estructura existente, incorporar, en este caso, un oxidante fuerte para abatir ese remanente de carga orgánica y grasa. Y se asistió aumentando el ingreso, digamos, del tratamiento inicial con un físico-químico con lechada de cal, que muchas veces cuando uno busca no tener una flotación sino una decantación, el proceso alcalino con lechada de cal permite abatir una enorme cantidad de contaminantes obviamente insolubles, pero también dejar en condiciones óptimas para procesos posteriores biológicos e incluso de oxidación, porque no hay gran cantidad de partículas coloidales que pasen en estos procesos. Bueno, este de acá es un reactorcito que en este caso es un reactivo FEM, entonces lo que hace es una oxidación fuerte donde se utiliza un catalizador. Ese catalizador lo que hace es exponencial la oxidación. Trayéndolo al lenguaje de todos los días, baja mucho la adición del oxidante, la dosis del oxidante, y permite que si hay compuestos muy complejos, de cadenas muy largas, orgánicos y demás, sean abatidos. No es recomendable cuando hay hidrocarburos pesados, pero sí de forma general en la industria alimenticia. Estos procesos lo que hacen, se realizan a pH bajo. A veces es natural de la corriente que ingresa, a veces hay que bajarlo a pH 2, pH 3. Y luego ese catalizador que se usó para hacer exponencial la oxidación, al subir el pH a 7, 8, como tiene una componente normalmente los catalizadores de este tipo de sal metálica, se vuelve un coagulante. Y bueno, se para por coagulación en fases. Bueno, también voy a seguir pasando por arriba los temas de tratamientos aeróbicos, los biofiltros, las lagunas, los reactores secuenciales,
los UAS, en el caso del plan aeróbico, las lagunas, ponemos ejemplos, en esta laguna está el afinamiento es de un proceso biológico anterior que trata benzoico, benzoato, propianato de conservantes. Bueno, los sistemas de membrana, que bueno, no los voy a hacer solamente la nomenclatura de ellos, porque son temas de otra índole para esta charla, donde tenemos osmosis inversa, otras filtraciones, y bueno, sí, esto que vamos a darlo, bueno, mis compañeros van a hablar de esto mismo, que son los reactores biológicos de membrana, que es básicamente un híbrido entre un proceso con biomasa y el uso de las membranas. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para optimizar entonces los casos? En estos casos, la tecnología química, si es existente, si es que hay que hacer o surge una adecuación de la planta de tratamiento, si hay que hacer un diseño de una planta de tratamiento nuevo. Bueno, muy difícilmente se encuentran dos efluentes iguales, que es lo que solemos decir. No encontramos dos efluentes iguales en las plantas, aunque sean del mismo rubro y en la misma planta. Y eso tiene que ver con que hay variaciones de corrientes intermedias, de materias primas, de tensioactivos y demás que hacen que haya diferencias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que evaluar de forma general estas modificaciones. Si ingresamos a una planta con una necesidad, porque tiene un upset, el gas C2 está por encima de la condición límite de vuelco, tienen un proceso, tienen una planta diseñada, lo que normalmente se hace es evaluar para qué condiciones se diseñó, porque siempre hay cambios. Entonces, si hay un cambio muy drástico en las materias primas, en la producción, en cómo se canalizan las corrientes, lo que se hace es tomar esa información como parte de la información de base. Y sí, después ir al meticuloso análisis del caudal y la calidad de estas corrientes. ¿Por qué? Porque van a permitir no solo saber, bueno, el problema es porque nos lo están contando, sino saber cuáles son los horizontes a los que llega, a qué red se está volcando, si las corrientes van todas a la planta, si hay algunas que han tenido una estrategia de efluentes que no es la óptima. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros esto en NECISA? A través de los ensayos de tratabilidad. ¿Qué son? Son los que en ingeniería sanitaria se conocen como estudios preliminares. ¿Cuáles son estos estudios? Bueno, lo que comenté recién de la información de base. ¿Qué información se tiene en la planta que necesita mejorar un programa químico que le funciona, o optimizarlo porque no le está funcionando para las condiciones que tiene, generar uno nuevo, retirar algún compuesto que haya empezado a medir por encima de los límites de vuelco, etc. Recopilar la información analítica de esos efluentes, verificar de forma general que esa información que estamos recabando es la que estamos viendo en campo, en la planta, evaluar e integrar la información. Esto es gabinete, es en gabinete, normalmente es interdisciplinar. Muchas veces se da que la información y cómo es posible muestrear o retirar esa muestra de efluente es representativa. Se evalúan todos estos pasos que lo es. Entonces lo que se hace es para los ensayos de depuración, que básicamente son ensayos de hard-test y de separación de tratabilidad, se busca tener una muestra en condiciones representativas y hacer los análisis y ahí sacar las conclusiones, el diagnóstico y demás. Pero muchas veces pasa que no, que los cambios son tan grandes o que no hay información antecedente, entonces lo que se recomienda es hacer un plan de muestreo, y nosotros lo recomendamos, un programa de muestreo y análisis de los efluentes. De todos, en la mayoría de las veces no, sino de los que son significativos, de los que hay alguna necesidad o de los que los límites de vuelco indican por la procedencia que pueden estar cerca del umbral o por encima. O porque la empresa esté estimada sobre algún valor que haya estado por encima en alguna ocasión, ¿no? Sobre esa misma muestra que se manda, que se hacen los análisis, se vuelve representativa en el plan de muestreo, se realizan los análisis y también se realizan los ensayos. Esos ensayos de tratabilidad van a informarnos cuál es la condición actual, el blanco, como le llamamos en jerga, de un proceso químico si está existente, si hay un proceso nuevo o mejorador del anterior o de alguna de las partes del anterior, si hay algún parámetro que se haya descubierto que no estaba en el antecedente,
Bueno, toda esa información surge luego de hacer los ensayos, pasar por lo empírico. Por eso es importante esto mismo, porque los ensayos son emulaciones de lo que después pasa en la planta que se tiene, en la que se proyecta ampliar, en la que necesita ser ampliada o en la que no se tiene y hay que diseñar. Digo esto porque normalmente estos ensayos derivan o pueden ser parte también del diseño, de ingeniería básica conceptual de una nueva planta o de una adecuación, un revamping. Bueno, lo que hacemos en CISA justamente es tomar, una vez que tenemos la muestra, se empieza a analizar los parámetros, se tienen los primeros resultados, se empieza al mismo tiempo los ensayos seriados de aquello que se busca emular en cuanto a proceso y abatir en cuanto a contaminantes. Se hace básicamente un seriado análisis. Acá tenemos algunas fotos. Esto de acá es un equipo de hard test que emula básicamente la agitación, las vueltas de la agitación, el tiempo. Este portátil se usa para ajuste de esos procesos o esos programas químicos que llevamos a cabo. Esto está acá, es un emulador de un reactor biológico, donde se emula desde la cantidad, el régimen que tiene un sistema, un reactor biológico, su SCT, SCB, su condición, si tiene si alguna de las corrientes que se detectan o que se buscan son problemáticas porque tienen algún tipo de toxicidad posible o prevista, también se incorpora una alícuota y se ve el resultado en el tiempo de cómo la viabilidad se da o no. Esto es un seriado de una coagulación donde hay un efluente, se agrega una dosis de un coagulante a un cierto pH y luego se eleva, logrando esa clasificación por insolubilizar a un pH mayor. Perdón, vamos para acá. Bueno, esto es un cono de IMOF, lo habrán visto muchos en las plantas. Se suele usar para los controles volumétricos. Se sacan, digamos, de las mezclas de licores que entran a los decantadores físico-químicos para saber lo que nos vemos tras las paredes, lo que logramos sortear tras lamelas o tras la superficie, que es la separación de las interfaces sólido y líquido. En los tratamientos biológicos, como los de lodos activados, también se utiliza como control de RS, de residuos alimentarios de 30 minutos, para saber lo mismo, cómo está la biomasa que está separando, si la fluorescencia se está dando, qué va a pasar en el sedimentador secundario, y también en la salida para medir SS10 y SS120, que son dos parámetros sólidos de la salida. Bueno, este es un equipo también el laboratorio de tratabilidad de CISA en La Plata, es un equipo de Jartec como el anterior, solo que permite hacer 6 jarras de ensayos, y es de mesada. Bueno, ahí está en una parte del laboratorio. En estos ensayos, decía, si bien acá hacemos la emulación de un reactor biológico, también hay condiciones que se miden estandarizadas por el Standard Method, por ejemplo la respirometría o las se miden DBO respirométricas, que ¿qué dicen? Nos reporta información acerca de si una corriente o un efluente existente, previsto, a ser producido inclusive, va a tener en la planta que tenemos o pensamos ampliar o proyectar. En cuanto a la estabilidad biológica que va a tener ese sistema biológico, en cuanto a la inhibición que pueda generar, a la sobrecarga, a cómo se va a comportar en el tiempo al ser alimentado con los nutrientes, y también en algunas condiciones, cuando hay, no sé, en alguna de las charlas anteriores se habló de fenoles, a veces ocurre que aparecen fenoles no solo en suelo o en semisólidos, sino en líquidos, entonces si es muy dificultoso, hay que trabajar correctivamente, no se puede trabajar preventivamente, lo que se hace es buscar consorcios bacterioenzimáticos para batir esos fenoles. Acá tenemos, antes comentaba de que muchas veces estos estudios de tratabilidad devienen en ingeniería básica conceptual de las plantas. ¿Qué es? Las memorias técnico-descriptivas, las memorias de cálculo y los planos. Acá tenemos un ejemplo de una planta. Esto de acá es un tratamiento físico-químico de separación, se ven los flóculos ya coagulados. Este es un corte de la misma planta, tiene un sistema secundario de lodos activados. Esto que está acá es la separación, este es el lodo, este es el líquido tratado. Y esto que viene a que las distintas corrientes, las distintas necesidades generan en estos ensayos
ajustes de procesos existentes, a veces son las dosis, a veces son las formas en que se aplican, el orden, incluso el lugar donde se aplican, porque acontecen cambios, como decía antes, y pueden darse, y se dan muchas veces, aplicaciones en lugares donde no hay buena mezcla, donde no hay ralentización, bueno, hay esas cuestiones, o sea, las vemos de seguido en planta, y lo que tenemos que hacer nosotros es, con instalaciones existentes, tratar de buscarle la vuelta a procesos que las permitan utilizar en su mayor medida. Y si hay que hacer adecuaciones, plantearlas, pero siempre no descartar la condición de mínima usando las instalaciones existentes. Así, si necesitamos tener, porque lo evaluamos en los pasos anteriores, tenemos un efluente con variabilidad por la grilla productiva o estacional, donde tenemos cargas de QoDBO elevadas en un momento, luego reducidas, tenemos muchos sólidos. Esos sólidos que obtenemos no tienen una separación por decantación, por gravedad, visible, quedan suspendidos mucho tiempo. Bueno, lo que se usa son, como en este caso el ciclo 16, que usamos mucho, es un coagulante fuerte que lo que tiene es un amplio espectro, es decir, a una dosis marco permite, reducida y marco, permite abatir una gran cantidad de contaminantes, más o menos siempre el mismo porcentaje de remoción, más o menos, ¿no? Aproximado. Que esto es bueno cuando el sistema ingrese y va a pasar, no tiene mucho tiempo el operador de hacer ni instalaciones para hacer derivaciones y demás, y permite luego de este pasaje pasar a otro estadio como un tratamiento biológico, un filtrado, de manera de no arrastrar sólidos insolubles, es decir, es un coagulante para contaminación suspendida. Después hay otros donde tienen una base sal metálica, que también se utilizan en la industria alimenticia, cuando hay requerimientos de abatir una contaminación muy grande en cuanto a QoDBO por decantación, con una gran concentración de sólidos. Hay otros coagulantes que lo que hacen es orientarse hacia esas partículas grasas que pueden ser abatidas hacia decantación. Como hay coagulantes y hay floculantes, hay también programas, como estaba muy en uso en los procesos, porque por un lado tenemos que hacemos una coagulación, por otro lado hacemos una floculación o coadyuvamos un sistema similar al de la floculación. En esto se suelen utilizar coagulantes poliméricos o síntesis y floculantes que pueden ser las poliacrilamidas aniónicas con peso molecular. Nosotros en los ensayos hacemos algo distinto que tomar esos productos de la góndola que nosotros podemos tener, que por eso el estudio precedente. Si nosotros sabemos que tenemos que abatir una cierta condición grasa, las moléculas, es importante saber que las moléculas, por ejemplo el segundo producto que se aplica, que genera la floculación, tiene mucho que ver con la repulsión grasa. Es decir, yo puedo armar un proceso que me permita tener, por un lado, la coagulación, el coagulante polimérico, una afinidad con lo que quiero abatir. Voy a formar pequeños gránulos como los de arena, como los que uno ve en la playa, separo, lo veo ya en interfase líquida, y en la parte de floculación voy a agregar, voy a generar un peso mayor de esos flóculos, pero ahí está lo que no veo. Si yo utilizo una cierta relación de esos productos y una cierta razón en cuanto a su afinidad en el primero y repulsión en el segundo, voy a tener mucha más, en este caso que estoy contando, ¿no? Hipotético, mucho más abatimiento de eso que busco abatir, en este caso grasas. Por un lado, afinidad para aquellas que pueden ser retiradas, por otro lado, repulsión cuando quiero juntarlas en flóculos más grandes. Y luego, bueno, vendrá la decantación. También hay condiciones donde se requiere hacerlo en la coagulación y floculación en poco espacio, porque la extracción es existente, porque el proceso se define de esa manera, o la instalación se diseñó de esa forma, y eso mismo se puede lograr también con otros programas. Puede haber necesidad de reducción de emulsiones, desemulsionantes. Acá pasa lo mismo, hay algunos de amplio espectro cuando hay variabilidades, hay otros más orientados a aceites solubles, que pueden haber corrientes de refrigeración de equipos y demás, que si bien no son afín a la parte alimenticia, sí están como corrientes. Sigo más o menos con la línea de lo que venía contando de
del desarrollo de tecnología química, como comentamos antes, tenemos, aparte de los físico-químicos, para el abatimiento de la contaminación en suspensión, los sistemas DAP, los sistemas GIAF. Para estos procesos, si bien como los anteriores se diseñan sin contar con la tecnología, se puede diseñar sin contar con la tecnología, siempre es importante diseñarlos teniendo en cuenta la tecnología, porque se van a poder achicar compartimentos, se va a poder optimizar el espacio, en el caso de los reactores el volumen, en el caso de los sedimentadores de la superficie. Entonces tenemos, por ejemplo, que uso también actualmente en la industria, que es básicamente una poliamina, que lo que hace es junta, cuando se inyecta el aire, junta en mayor medida esos compuestos grasos y ayuda a mejorar la tensión superficial, que hace que se eleven, más en las burbujas, su densidad y otras cuestiones propias de las partículas. También hay otros que tienen más que ver con los GIAF, donde el sistema es básicamente el mismo, pero se orientan más por molécula, por ejemplo acá el ciclo 26, la refinería 6. Hay otros que son poliacrilamidas, que básicamente se utilizan cuando el caudal es muy grande, hay efluentes donde tienen procesos de refinería, mucha cantidad de agua, y tiene mucho que ver ahí la dosis. Entonces uno busca abatir hacia superficie, pero una dosis muy pequeña que no incida en los costos que va a tener ese tratamiento. ¿Eso es posible? Sí es posible. Con las poliacrilamidas se puede hacer también lo mismo, teniendo en cuenta el peso molecular, la molécula y la ionicidad. Bueno, acá lo mismo hay programas duales de flotación. Primero, bueno, acá está el uso en una de las empresas. Hay otros que también se utilizan más para la parte de refinación de aceites, y muchos tienen que ver con qué se busca, porque a veces no es que se está buscando un parámetro porque está en upset en la descarga, sino que a veces hay necesidades como, por ejemplo, tener más carga grasa para los retiros de los ácidos grasos que hacen estas empresas. Entonces se usan este tipo de procesos duales, que en este caso son dos compuestos que van a repeler la grasa hacia la superficie, para luego ser retirada por un barredor o un skimmer. Bueno, secuestrantes, en caso de que haya que retirar algún parámetro que esté en upset o que no sea bueno tenerlo en esa condición en un sistema, en las aditivaciones se puede lograr, ya sea en las de coadyuvancia o asistencia de los procesos precedentes o en el punto donde se requiere, retirar eso identificado. ¿Eso es posible? Es posible. En la parte biológica, ya en la contaminación en disolución, tenemos lo mismo, tenemos poliaminas, que lo que hacen es, yo les contaba antes que tenemos un reactor biológico, un efluente, las condiciones de pH, de temperatura, aire insuflado para la respiración metabólica del consorcio bacteriano, se genera lo que en la naturaleza se da normalmente, pero acá de forma acelerada. Se separan las fases, se genera una flocculación biológica. Esa flocculación es posible de optimizarla así. ¿Con qué? Bueno, con coadyuvantes de flocculación que aportan moléculas, aportan carga normalmente catiónica para los sistemas biológicos y permite que se agreguen esos flóculos, que las partículas que son a pérdida en muchos sistemas queden dentro del sistema como lo que son bacterias que uno no ve. Y bueno, este es uno, el sector 72, el sector 60 es lo mismo, solo que acá, en este proceso, uno tiene en muchos sistemas se da que naturalmente tenemos más nutrientes de lo que necesitamos. Muchas plantas, de forma general también, lo comento esto, se controlan por la relación entre la DBO, las unidades de DBO, el nitrógeno y el fósforo. De forma general, ¿no? 105-1, 6-100-1, 105-106-1, varía la bibliografía, pero esa relación está ahí. Muchas veces hay mucho más nitrógeno del que se quiere y los lodos son esponjosos, se expanden operativamente, es engorroso para la separación. Entonces, en la aditivación uno puede retirarlos y traerlos hacia la matriz del lodo.
Y si esos valores, en el caso del fósforo más que nada, están por encima de los límites, bueno, todo aquello que es insoluble en cuanto a fósforo, fosfórico y demás, es atraído lo mismo hacia la matriz y luego tiene dentro del licor un proceso de degradación distinto a la pérdida que sería en el líquido de salida y en la medición por encima de los límites. En los reactores biológicos fundamentalmente, pero también en otros procesos, se suelen tener necesidad de hacer siembras biológicas, es decir, aquello que naturalmente se forma por ese fluente que ingresa, esas bacterias que son autóctonas, que van a degradar normalmente, se puede crear afuera, UTAN y aplicar. Nosotros utilizamos los procesos similares a los que se usan en bioremediación, que es la fase líquida, porque la consideramos de mayor optimización, y permite que sea exponencial, es decir, un bidón de 20 litros son 400 litros de esa misma concentración bacteriana si uno lo bioaumenta. Y si necesita hacer la aplicación directa, la hace. ¿Qué es lo que aplica? El consorcio natural de ese sistema y aquello que permite ver en días la formación de microorganismos pequeños, coliformes, rotíferos y hasta vortichelas. Todo eso lo ve al microscopio y es el crecimiento que se da. Se da normalmente para mantener una cierta soglea y en las puestas en marcha, cuando se las quiere acelerar. Y después hay otros cultivos donde se busca, en algunas plantas se nota que hay, como antes hablaba en las charlas anteriores, emisiones de olor, malos olores, olores ácidos o sépticos. Cuando esto ocurre se pueden emplear cultivos, nosotros lo hacemos en muchas plantas, para evitar esas emanaciones y incluso ayudar a las limpiezas. Esto no es que no lo inventamos nosotros, pero sí son usos que se dan y que a veces en las plantas de tratamiento se tiene el problema, pero no se va un poquito más adelante de él para tratar de minimizarlo o evitarlo. En este caso lo que hacemos es ir al principio, tratar de trabajar sobre aquello que va a ser séptico, aquello que va a ser ácido, aquello que va a ser oleoso y se va a degradar y va a generar emisiones. Bueno, lo mismo pasa con el color, hay un programa dual que se puede utilizar tanto en físico-químico como en biológico cuando se quiere retirar coloración del medio. Acá es parecido, pero acá lo que se busca es abatir color. Uno va a abatir color, el otro va a agregar y clarificar aquellas partículas muy finas que estén dando coloración o turbidez. A veces uno no ubica qué es cada cosa, pero normalmente ambas pueden ser separadas. Bueno, estos sistemas generan lodos. Otra parte del desarrollo de la tecnología química tiene que ver con justamente la parte de deshidratación, donde se puede mejorar las condiciones en que se va a tratar de disponer un sólido, que eso tiene que ver con el gasto, con la eficiencia del proceso, que sea menos volumen, menos peso de la disposición final. Y aquí también se utilizan, bueno, quizás hemos tomado un caballito de batalla en este caso, que son poliacrilamidas que se utilizan en los filtros, en las centrífugas, en los filtros banda, en los filtros prensa, para tener una ecuación muy grande entre las partículas y desaguar, y que eso no genere que haya adherencia en las telas, en los paños, en los tambores. Bueno, también tenemos otros procesos, muchas veces los desagües de estos filtros vuelven a los sistemas biológicos, regresan, y ahí conviene también tener en cuenta de que aquello que regresa va a tener una cierta carga. Es la razón normalmente por la cual no se utilizan cargas iónicas, aniónicas quiero decir. Suelen ser no iónicas o estos productos o catiónicas. ¿Por qué? Porque la carga en un sistema biológico aniónica genera mucho más flóculo del necesario, se extienden, no se sedimentan bien, se expanden. Voy a pasar rápidamente esto también. Bueno, acá tenemos otros dos ejemplos. Cuando hay, esto lo quiero comentar porque en la gestión de lodos muchas veces el lodo ingresa en muchos casos casi directamente a los filtros y en otras condiciones suelen tener un proceso previo de concentración que permite ir desaguando, que ingresen en mayor condición de sólidos de los pasos de deshidratación. Allí se utilizan ya no poligramidas sino poliaminas, más que nada. Y en algunos casos donde hay lodos de alta densidad sí se puede usar la aniónica, una poligramida aniónica,
pero teniendo en cuenta de que el desagüe de esos no puede ir a un sistema biológico precedente. Bueno, para redondear, hay otras aplicaciones de la tecnología, carbón activado en la fase líquida para batir cargas de BO, de QO, aceites y grasas solubles, tanto en biológicos como físico-químicos, cultivos para fenoles y otros compuestos que se requieren retirar, cultivos para la limpieza, ese mismo proceso de selección de cepas se utiliza para limpiezas que a veces no nos enteramos, que son las de las cañerías, de los pozos de bombeo, catalizadores como el contador de Felton o otros catalizadores como el de la desulfuración, que cuando se agrega con oxidación directa con aire a procesos que tienen sulfuro para transformarlo en sulfato, eso se vuelve a volver exponencial también mediante el uso de un catalizador. Bueno, de forma general es eso. Esto es la parte final de la charla, a la cual les agradezco que me hayan prestado oídos. En el trabajo, siempre en el trabajo que se hace de recolección de datos de base, analíticos, hasta el plan de muestreo, representativo, quiero decir, la caracterización y el diagnóstico, siempre conviene estirar, decimos nosotros, en la zaranda de información, a ver las condiciones en que están las presentaciones técnico-legales de la empresa, por lo menos en el área, en el ámbito en el que vamos a trabajar. Porque podemos encontrarnos con plantas que estén, pero no tengan el permiso de vuelco actual, que no tengan la factibilidad de vuelco para las condiciones de ampliación que se tienen actualmente, que requieran un legajo técnico actualizado porque los cambios son muy drásticos que se han tenido o han pasado mucho atrás en el tiempo, que tengan una intimación que acelere los tiempos de un programa de reactivación o de mejoramiento de ciertos abatimientos de contaminantes, o de la tecnología química o de las instancias de la estructura, ¿no? Entonces siempre aconsejamos, usamos esta matriz y lo mismo hacemos con la parte de los servicios de seguridad y higiene cuando hacemos los monitoreos ambientales. Todo esto está entrelazado. Muchas veces las empresas tienen personal que integran esta información y muchas veces no es así, están dispersos. Entonces en estos trabajos lo que hacemos es tomarnos el trabajo de cada uno de las puntas de los ovillos, traerlas y mostrarlas en un todo, porque en ese momento sabemos si es solamente un ajuste de un producto químico existente, es una nueva tecnología, o el cliente necesita saber algo más, la empresa necesita saber algo más de las condiciones que tiene, que necesita, que está estimado o que se le recomienda. Bueno, muchas gracias.